Muy buenas noches, mis queridos hermanos, mi hermanita Elena, mi hermanita Betty. Bendiciones para ustedes, un abrazo a la distancia. Vamos a empezar y vamos a cantar nuestro cantito Purifícame. Así que vamos a poner en pantalla para poder cantar. Hoy me acerco a tu trono, mi Señor. Quiero entrar en el santuario celestial, donde está mi abogado intercesor, Jesucristo quien ministra allí por mí. Que mi oración ascienda ante tu altar, como incienso agradable a ti, Señor. Que mi vida entera tú puedas cambiar, por la gracia y la justicia de tu amor. Purifícame con la sangre del Cordero Redentor. Que la paz de Dios llene mi alma entera y mi corazón. Jesucristo mora en mí. Quiero ser tu voluntad. En el juicio ante el trono celestial, ya no mires mi pecado y mi maldad, solo veas a Jesús en mi lugar, que me ayuda en mi gran necesidad. El perdón que solo tú me puedes dar, que me acepta y me ama como soy, me transforme por la gracia de Jesús, que tu ley en mi vivir pueda grabar. Purifícame con la sangre del Cordero Redentor. Que la paz de Dios llene mi alma entera y mi corazón. Jesucristo mora en mí. Quiero ser tu voluntad. Purifícame con la sangre del Cordero Redentor. Que la paz de Dios llene mi alma entera y mi corazón. Jesucristo mora en mí. Quiero ser tu voluntad. Jesucristo mora en mí. Quiero ser tu Muy bien, buenas noches, una vez más bienvenidos a todos. Vamos a empezar y vamos a orar en este momento para poder pedir la bendición de nuestro querido Dios. Amantísimo Padre Celestial, gracias mi Señor por esta oportunidad que tenemos de reunirnos cada cual en sus hogares para abrir tu santa palabra. Gracias mi Señor porque si estamos aquí es porque queremos aprender cada vez más, queremos aprender
más a prepararnos para estar muy apercibidos, mi Señor, ante las señales que se están presentando. Mi Señor, ayúdanos a hacer luz también para nuestras familias, para nuestros amigos, para nuestros vecinos, para todos, mi Señor, los que nos rodean. Mi Señor, sabemos que ahora están pasando más penumbres por esta pandemia que cada vez va incrementando. Mas, mi Señor, sabemos que todas estas cosas que son provocadas por el hombre, de alguna u otra forma, mi Señor, ayuda a que las personas se acerquen más a ti. Gracias, mi Señor, por todas tus bendiciones, por tus cuidados. Gracias por mis hermanos también que los han cuidado en todo este tiempo, mi Señor. Y ayúdanos también a seguir fuertes, que a pesar de tantos problemas, de tantas preocupaciones, tú siempre nos muestras la salida y damos gloria a ti, mi Señor, porque tú siempre nos sustentas y nos guardas de todo mal. Síguenos protegiendo, mi Señor, por favor, te lo pedimos. Pon un cerco de protección en nuestros hogares y ayúdanos, mi Señor, a ser fuertes, mi Señor, y valientes, y a hacer un buen testimonio ante las demás personas. Todo te lo pedimos en el dulce nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, ahora invitamos a nuestro hermano Mauricio, quien tendrá el estudio de Ezequiel capítulo 27. Ya vamos por la parte 3, así que vamos a estar muy atentos para poder aprender más. Bien, buenas noches, queridos hermanos, buenas noches. Es un gusto para mí nuevamente estar aquí con ustedes. Como ya lo dijo Wendy, esta noche vamos a estudiar la tercera parte del capítulo número 27, la tercera parte. Este capítulo 27 ya hemos estudiado, es una endecha, es una lamentación, ¿no verdad? En la cual Ezequiel tenía que hacerlo por orden de Dios, enseñando la destrucción de Babilonia. Por lo pronto, en las dos primeras partes, Dios nos ha mostrado y nos está mostrando quiénes son parte de este poder, de esta Babilonia que representa a Tiro, ¿no verdad? Ya hemos visto de qué está formada la nave gallarda, ¿no verdad?, de Babilonia, de Tiro, con todas las maderas, ¿no verdad?, que representan a los cristianos. También hemos visto el emblema, hemos visto el pabellón, hemos visto el estandarte, y entendemos nosotros que tiene que ver mucho con la forma de adoración de Grecia, ¿no verdad?, la que hemos explicado que, digamos, heredó este poder, heredó de Grecia la forma de adoración. También estábamos viendo algunas cosas, como por ejemplo los hijos de Arbat. Estábamos viendo quiénes son los sabios, ¿no verdad?, los remeros, los pilotos. Hemos visto los calafateadores, son personas que trabajan dentro de la organización, ¿no verdad?, dentro de la organización Tiro. Ya hemos visto esta parte. Ahora nos toca estudiar la siguiente parte de Ezequiel 27. Vamos a estudiar hoy desde el versículo 12 en adelante. Dios permita que podamos terminar hoy el capítulo número 27, porque el resto nos va a seguir explicando Dios quiénes son los que conforman este poder. Versículo número 12, Ezequiel 27, 12. Miren lo que está diciendo allí. Lo tenemos, Ezequiel 27, versículo número 12. Y dice lo siguiente: Tarsis comerciaba contigo, dice allí, ¿no verdad?, por la abundancia de todas tus riquezas, con plata, hierro, estaño y plomo a cambio de tus mercaderías. Hasta allí ya nosotros habíamos visto que Tarsis representa ¿a quién? ¿Qué país en el mundo? Tarsis representa a España. Oiga, y llama la atención, porque Tarsis, como España,
en los actuales momentos es un férreo país que está a favor de este nuevo poder que se viene, como es el nuevo orden mundial. Si ustedes miran las noticias y comienzan a ver cuál es la actuación de España, ¿no, verdad?, con respecto a este nuevo poder, ustedes se van a dar cuenta que prácticamente España viene a ser la mano derecha de este nuevo poder, que es el nuevo orden mundial, o conocido comúnmente en la Biblia, proféticamente hablando, como la Gran Babilonia. ¿Ok? Así que dice el versículo 12: Tarsis comerciaba contigo por la abundancia de todas tus riquezas. ¿Cuáles son las riquezas? Dice allí, ellos negociaban, o sea, España negociaba con Babilonia por las riquezas que tenía. ¿Con qué negociaba Tarsis o España? Con plata, hierro, estaño y plomo. ¿Quiénes son estos personajes? Recuerden que habíamos buscado Ezequiel capítulo 22, dicho por el mismo Ezequiel. Ezequiel 22, versículo 18 en adelante. Ezequiel capítulo 22, versículo 18. ¿Con qué está negociando España? ¿Con qué está negociando Tarsis? O mejor dicho, ¿con qué va a negociar en un futuro cercano estos países? Tarsis, ¿no, verdad? Versículo 18 dice, Ezequiel 22, 18. Hijo de hombre, la casa de Israel, o sea nosotros, dice allí, el pueblo de Dios, se me ha convertido en escoria. Todos ellos, ¿cuáles son todos ellos? Está hablando de la casa de Israel, está hablando del pueblo de Dios, ¿no, verdad? Dice, todos ellos son bronce, estaño, hierro y plomo en medio del horno de aflicción, ¿no, verdad? El horno ya lo habíamos visto en Isaías, que es el horno de aflicción, ¿no, verdad? Y sigue diciendo, y en escoria de plata se han convertido. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto todos vosotros os habéis convertido en escorias, por eso yo os reuniré en medio del pueblo de Dios, en medio de la iglesia, como quien junta plata, bronce, hierro y plomo y estaño, en medio del horno, para encender fuego en él para fundirlos. Así os juntaré en mi furor y en mi ira, os pondré allí y os fundiré. Y Dios está diciendo, ¿no, verdad? Dios está diciendo que la casa de Israel, o sea, tú y yo, el pueblo de Dios, somos estos metales. Y ahí está hablando del bronce, el estaño, la plata, el hierro, ¿no, verdad?, el cobre y todos estos metales. Está hablando Dios en Ezequiel 22, que es el pueblo de Dios. O sea, somos tú y yo. No estamos hablando de metales, estamos hablando de personas. Estamos hablando de personas y estamos hablando de cristianos, personas que pertenecen al pueblo de Dios. Nota que Tarsis dice comerciaba con Babilonia, con Tiro, por la abundancia de todas tus riquezas, de acuerdo a Ezequiel 27:12. Dice, plata, hierro, estaño y plomo a cambio de tus mercaderías. Es decir, Tarsis venía y juntaba todo esto, ¿no, verdad? Todos estos metales que ya sabemos que son la casa de Israel, ¿no, verdad? Y negociaba con quién, comerciaba o traficaba con Tiro, que es Babilonia. A cambio nos intercambiaba por mercadería de parte de Babilonia. Oiga, ¿por qué tienen que negociar por mercadería? Digamos que alguien puede ir al mercado y compra mercaderías, ¿no, verdad? Alguien puede ir a alguna parte a los grandes centros comerciales y adquiere mercadería. ¿Por qué el mundo entero tiene que traficar, comerciar, mercadear con esta Babilonia para obtener mercadería? Porque es simple, si tú te das cuenta allí, algo los atrae de Babilonia. Algo los capta a todas las naciones. Por eso es que Dios dice, grande fuiste, estuviste metida ¿en dónde? En el corazón de los mares, en el corazón de las aguas, ¿no, verdad? Eso significa que estaban metidos en el corazón de las personas. Hicieron un muy buen trabajo al momento de ingresar la información dentro de las personas. Quizás fue por sometimiento, quizás fue a las buenas, quizás fue a las malas. Eso no te está diciendo este versículo, ¿no, verdad? Nosotros sabemos por Apocalipsis que viene un sometimiento. Sabemos por Jeremías 50 y 51, por Joel, que es un sometimiento. Así que ellos, dice allí, se metieron muy adentro, dentro del corazón de los mares.
Así que ya entendemos cómo comerciaba Tarsis. Versículo 13. Vamos al versículo 13. Versículo 13 dice allí: Javán, Tubal y Mesec. 3 nombres: Javán, Tubal y Mesec. Dice allí: comerciaban también contigo con hombres. A ver, ¿cómo? A ver, no entendí ahí esa parte. ¿Cómo es esto? Miren lo que volvamos a leer. Dice allí, versículo 13: 3 naciones: Javán, Tubal y Mesec. Dice: comerciaban también contigo. Estaban comerciando con Tiro, ¿no verdad? Con Babilonia. ¿Con qué? Con hombres. ¿Cómo es esto de comerciar con hombres? Con personas. ¿Qué serían estas personas? Para que alguien pueda comerciar contigo, ¿no verdad? Alguien pueda venderte, ¿tú qué tienes que ser? Esclavo. ¿Entendemos hasta allí? O sea, que estos 3, Javán, Tubal y Mesec, ¿no verdad? Van a negociar con personas, con esclavos. Para que tú seas esclavo, ¿qué necesitas perder? ¿Qué necesitas perder? Por ejemplo, yo no soy un esclavo porque yo tengo libertad, ¿no verdad? De irme a cualquier lado sin pedirle permiso a nadie, ¿sí o no? ¿Un esclavo tiene permiso para moverse a cualquier lado? No, ¿por qué? Porque la libertad es la libertad que le está dando ¿quién? El amo, porque el esclavo tiene a alguien que lo supervisa, ¿no verdad? Alguien que le dice las cosas que tiene que hacer. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama sometimiento, eso se llama cautiverio. Todo lo que la Biblia te habla acerca de la cautividad, del cautiverio, tiene que ver con la esclavitud. Te quitan las libertades religiosas y ellos te dicen qué cosas tienes que adorar y qué cosas no. Te quitan los principios, quieren quitarte ellos la libertad de adoración. Quieren quitarte la libertad de ir a trabajar a donde tú quieras, porque ellos son los que deciden en dónde tienes que trabajar. Y todo eso es parte del cautiverio, el quitarte las libertades. ¿Entendemos hasta ahí? Ahora mira, estos 3, te voy a decir, Javán, ¿podemos verlo? ¿Tienes el mapa de naciones? La tabla de naciones. Recuerden ustedes que yo les había dicho que esta tabla de naciones ustedes la tienen que tener siempre muy pendiente. Miren esto. Vamos a ver la tabla de naciones. Aquí está esta tabla de naciones. ¿Quién nos dio esta tabla de naciones? Esta tabla nos la dio Génesis capítulo 10. Ahí en Génesis capítulo 10 están todas las naciones del mundo, las que fueron descendientes de Noé, porque ellos sobrevivieron ¿a qué? Al diluvio. Recuerden, Sem, Can y Jafet, ¿no verdad? Vamos para arriba. Perdón, para abajo entonces, ¿no? No, al revés. Ok, aquí tenemos a Jafet, Can y más acá tenemos a Sem, ¿no verdad? Son los 3 hijos de Noé, que de allí sale toda la descendencia, ¿no verdad? Se pobla o se puebla, si está bien dicho, se pobla toda la tierra nuevamente con personas. Así que aquí tenemos todas las naciones. Ahora miren, vamos a ver quién es Javán. Podemos irnos aquí, más abajito, sí, acá. Aquí está Javán, ¿lo pueden ver? ¿Sí lo pueden ver? Dice aquí, Javán. ¿Quiénes son en la actualidad Javán? ¿Por qué nos vamos con Javán? Porque el versículo 13 dice, Javán, Tubal y Mesec, ¿no verdad? Estamos hablando del versículo 13. ¿Quiénes son ellos? Javán es parte oriental, o sea, el sur de China. Oiga, aquí está hablando de China. El sur de China y Japón. La parte occidental, ¿de qué? De Grecia. Elisa, que es de Chipre, que también tiene que ver con Grecia, es el imperio griego, ¿no verdad? Perdón, es toda Grecia, el país como Grecia. Aquí tenemos a Tarsis. Recuerdan que habíamos hablado de Tarsis, es España en su casi 90% y el 10% de Portugal, pero es más España, ¿no verdad? También tenemos aquí, esta parte de España y Portugal pertenecen a Javán. Kitín, que es Chipre, que pertenece también a la parte de Grecia. Estamos hasta allí. Y también tenemos a Todamín, que son costas del mar Egeo y Rodas.
Tenemos hasta allí todo lo que es Javán. Oiga, ¿cuántos países? Son algunos países, ¿no? ¿Verdad? Estamos hablando parte de China, parte de Japón, estamos hablando de Grecia, estamos hablando de Chipre, estamos hablando de España, de Portugal, ¿no? ¿Verdad? Y estamos hablando de todas las costas del mar Egeo y Rodas. Eso es Javán. En la actualidad, entendemos hasta allí. Cuando la Biblia te dice que en el versículo 13, Javán, ¿no? ¿Verdad? Un solo nombre, estamos hablando de algunas naciones. Vamos a ver Tubal, un poquito para arriba. Ok, vamos a ver Tubal, miren esto. Tubal tenemos el Tíbet, Nepal, Bután, Sikkim, Nagaland en la India, o sea, parte de la India. Turquestán, Chin, Manchuria. Parte occidental tenemos Astorbox en Liberia, ¿no, verdad? Tenemos Mesec, recuerden que dice Javán, Tubal y Mesec. ¿Qué es Mesec? Mesec es la región de Moscú. Aquí está todo lo que es Rusia, o la parte capital, ¿no, verdad? Donde está Moscú. También tenemos a los rusos blancos y tenemos a los tiras, que son los indígenas de América Latina. Y ahí estamos nosotros también, ¿no, verdad? Por eso es que decimos que nosotros descendemos por aquí de los jafetitas. La semana pasada pusimos un mapa, ¿no, verdad? En donde estamos hablando de cómo se asentaron las naciones en todo el mundo, ¿no, verdad? De ahí habíamos visto que los jafetitas, o de los descendientes de Jafet, aquí lo vemos, los descendientes de Jafet están en la parte occidental y en la parte digamos, costera de América, ¿no, verdad? Y aquí estamos nosotros. Cam está en la parte de Brasil, la parte de acá atrás, y Sen en la parte baja de América del Sur, todo lo que tiene que ver con Chile, ¿no, verdad? Chile y algo por aquí, ¿no, verdad? Ahí ustedes pueden ver por dónde se asentaron las personas descendientes de las naciones. Recuerda que en los tiempos de Ezequiel, las personas siempre guardaban su genealogía, así que ellos entendían todo esto de los descendientes de Sem, Cam y Jafet, y siempre las visiones hablaban siempre de los descendientes de ellos. Tú vas a encontrar Javán, vas a encontrar Mesec, vas a encontrar Tubal en Génesis 10, porque ahí está el listado de las naciones que en la actualidad están poblando la tierra. Pero esta visión o esta lamentación de Ezequiel 27 es muy importante, porque te está diciendo hasta los países que van a participar y que no, y tú los estás viendo el día de hoy. Tú estás viendo las cosas que están haciendo algunas naciones para poder llegar a ese nuevo orden mundial. Si tú te das cuenta, en toda la Unión Europea, el país que está de prueba, el país que está ayudando a todo esto es España, Tarsis. Acá en Latinoamérica, el país que está ayudando, ¿no, verdad?, con todas estas pruebas que están haciendo es Argentina. En la parte del norte tú vas a buscar quiénes son los que están ayudando y vas a encontrar a México. Y entonces tú vas viendo quiénes se van formando parte de la mano derecha de acuerdo a las cosas que te está diciendo la misma Biblia. ¿Ok? Recuerden que son profecías, y las profecías simplemente, que si son de Dios como están en la Escritura, se van a cumplir al 100%. Y es interesante, nota que esto de Ezequiel 27 nunca se cumplió en ninguna parte de la historia. Está esto, no lo puedes ingresar en algún suceso de la historia del mundo, no aparece. ¿Sabes por qué no aparece? Porque todavía no ha pasado. Esto está en el futuro, esto está dentro de muy poco, va a suceder lo que está aquí. Algunas personas lo toman como historia, otras personas ni siquiera lo entienden, no se dan el trabajo de buscar lo que dice la profecía, ¿no, verdad? Estamos tratando de entender que Dios está diciendo en Ezequiel 27, es una endecha, una lamentación, un canto fúnebre que es más detallado, tiene muchos más detalles que Apocalipsis 18. Apocalipsis 18 es más generalizado, te habla de remeros, te habla de pilotos, te habla de sabios, ¿no, verdad? Te habla de reyes, te habla de fornicaciones.
Pero aquí en Ezequiel 27 te dice con quién es que se está fornicando o haciendo alianzas. ¿Entendemos hasta allí? Por eso dice el versículo 13, ya sabemos quién es Javán, Tubal y Mesec, dice allí, comerciaban también contigo, con hombres, con esclavos, ¿no verdad? Que les quitan las libertades, y con utensilios de bronce. ¿Recuerdan qué material era el bronce? ¿De qué metal estamos hablando? Dios dijo, la casa de Israel son bronce, y el primer metal que estaba allí era bronce. Así que cuando hablamos de esclavos, hablamos también como hablar de utensilios, ¿no verdad? Que se lo usa ¿para qué? Para poder llegar y hacer las cosas que el amo quiere en este caso. Por eso es que aquí dice los utensilios de bronce, ¿ok? ¿A cambio de qué cosa? A cambio de tus mercaderías. Ese es Tiro. Versículo 14. Los de la casa de Togarma. La casa de Togarma tiene que ver con Armenia. Podemos ver otra vez la tabla de naciones. Dice allí, los de la casa de Togarma te daban caballos, corceles de guerra y mulos a cambio de tus mercancías. Cuando se habla de caballos, ahí te está hablando de corceles de ¿qué? De guerra. Está hablándote de armamento, está hablando de ciudad, digamos, armas letales para poder hacer guerras y destrucciones, ¿no es verdad? Vamos a ver la casa de Togarma. ¿Sí? ¿Puedes bajarlo? Aquí está. Puedes ponerlo, ahí está, ¿ok? Si ustedes ven aquí está Togarma. ¿Ver? Togarma. Togarma tiene que ver con Vietnam, tiene que ver con Laos, Camboya, Birmania y la parte occidental de Armenia. Armenia. Si ustedes van y buscan la historia o buscan, digamos, las noticias, ¿no verdad? Ustedes van a encontrar que Azerbaiyán, ustedes han visto la guerra que hubo hace poco, ¿no verdad? Entre los armenios y Azerbaiyán, y estaban ahí lanzándose cohetes unos con los otros. ¿De dónde sacan todos los cohetes que ellos tienen? Ellos son fabricantes de todo este tipo de armas. Y nota la situación. Ellos, dice el Señor aquí, en el versículo 14, los de la casa de Togarma, ya vimos allí que es prácticamente toda Armenia, ¿no verdad? Y todos los demás países que hemos visto allí, te daban caballos, corceles de guerra y mulos a cambio de tus mercancías. Estamos hablando de Babilonia. Versículo 15. Vamos a ver el versículo 15. Viene y dice, los hijos de Dedán traficaban contigo. Muchas costas tomaban mercadería de tu mano, colmillos de marfil y ébano te dieron en pago. Ahora miren, los hijos de Dedán tienen que ver con los árabes. Repito, los hijos de Dedán tienen que ver con los árabes. Ahora hay algo que rescatar aquí. Cuando tú hablas de los árabes también tienen 12 tribus. Y tienen tribus nómadas. ¿Qué significan las tribus nómadas? Que son muchas tribus. Y ellos no tienen un sitio. Ellos andan errantes por el desierto y ellos tienen sus tiendas, ¿no verdad? Esos son tienen el significado de los hijos de Dedán. Ahora, también aquí en este punto, los hijos de Dedán tienen que ver porque ellos están situados cerca del Golfo Pérsico. Allí en el Golfo Pérsico, cerca del Golfo Pérsico, hay una avenida de tránsito para el comercio con India. Tiene que ver allí ese tránsito, ¿no verdad? Ese canal, ese cruce, también se llama Dedán. Según los comentadores, Dedán aquí, cuando habla de los hijos de Dedán, te está hablando acerca de ese túnel, de ese tráfico para comerciar con la India. Lo cierto es que Dedán tiene que ver con los árabes, ¿no verdad? Los árabes ustedes han visto que son muchas personas. Esos son los árabes. Recuerden que los árabes son descendientes ¿de quién? De Ismael, ¿no verdad? ¿Y quién es Ismael? Es el otro hijo, ¿no verdad? De Abraham.
Recuerden que tuvo otro hijo con Agar. Para los árabes, repito, para los árabes, el hijo de la promesa que Dios le dio a Abraham no fue Isaac, ¿no, verdad? Para los árabes, el hijo de la promesa es Ismael. Entendemos allí. Incluso si tú vas a entrar a estudiar esta etnia, ¿no, verdad? Los árabes, tú te vas a encontrar con que existen personas dentro del grupo de los árabes que se llaman los agaritas. ¿Y quiénes son los agaritas? ¿De dónde vienen los agaritas? Vienen de Agar. ¿Y quién era Agar? Agar era la mamá de Ismael. Entonces tú vas a buscar, es interesante que a ti te guste estudiar todo esto para que tú te des cuenta cómo es que Dios ya venía advirtiendo todo lo que va a pasar en el mundo con muchos siglos de anticipación. Entonces tú hoy, año 2021, tú no tienes excusa para decir, Dios, yo no sabía nada. No hay excusa. Todo está escrito en la Biblia con siglos de anticipación, ¿no, verdad? Así que seguimos. Estamos en el versículo 15 y dice, los hijos de Dedán traficaban contigo. Ya saben ustedes, muchas costas tomaban mercadería de tu mano. Al decir que tomaban mercadería de tu mano significa que eran dependientes de Tiro para el comercio. Es decir, que si Tiro o Babilonia no está en el medio, ellos no podían comerciar por su propia cuenta con nadie. Ellos eran muy dependientes. Nota la situación. Los árabes tienen una religión islámica. Ustedes han escuchado la parte de los yihadistas, son extremistas. Algunos son extremistas. Son los islamitas. Aquí en esta parte está diciendo Dios, ¿no, verdad? Que ellos van a tener también, comercian, dice, ellos no pueden comerciar con nadie, solamente tienen que comerciar por medio de Tiro. Ahora tú recuerdas que hace poco, bueno, hace algunos años, 2 años atrás si no me equivoco, el Papa Francisco fue hacia Abu Dhabi, ¿recuerdan ustedes? Fue hasta Abu Dhabi para firmar con el gran imán, con este gran imán, para firmar un acuerdo entre los árabes y la iglesia, entre Francisco, el sistema papal, y los árabes. Nunca se dio a notar, nunca fue público este convenio, este acuerdo que ellos hicieron. Recuerda que la Biblia te dice que esta Babilonia fornica, hace alianzas con todas partes, con todos los reyes de la tierra. Así que no es ninguna sorpresa que ellos también hagan un acuerdo con los árabes. Así que entendemos este punto. Estamos en el versículo 15 y dice allí, muchas costas tomaban mercadería de tu mano, colmillos de marfil. La palabra marfil en hebreo significa diente. Repito, la palabra marfil en hebreo significa dientes. Tú nunca vas a sacar marfil de los colmillos. Ahí hay un error de traducción. ¿Sí? Ahí hay un error de traducción. Allí debía ser cuernos de marfil, ¿no, verdad? Entonces, las personas que comentan aquí, ¿no, verdad? Los comentarios, algunos comentadores dicen que quizás el error de traducción es porque la palabra marfil significa diente. Entonces ellos le pusieron colmillos, ¿no? Pero no, los marfiles se sacan de los cuernos. Y de ahí es donde viene, ¿no, verdad? De los, ¿cómo se llama esto? Digamos, lo que tienen los elefantes en la trompa, ¿no, verdad? Los colmillos, digamos, bueno, esa parte, algunos traductores dicen esto, que este marfil no es tanto el marfil de los elefantes, sino de los cuernos que sacaban de algunos animales en ese tiempo. ¿Ok? Entonces viene, solamente se explica esto para poder entender lo que ellos tratan de decir. Y dice allí, colmillos de marfil y ébano te dieron en pago. Esto estamos hablando de los árabes. Vamos al siguiente versículo, versículo 16. Versículo 16. Por la abundancia de tus productos, de ahí viene Edom. Dice allí, versículo 16, por la abundancia de tus productos, Edom traficaba contigo con perlas, púrpura, vestidos bordados, linos finos, corales y rubíes a cambio de tus mercaderías. Ahí estamos hablando de Edom. Miren, en Edom
tenemos dos ciudades que siempre habla la Biblia. Por ejemplo, en Isaías te habla desde Temán hasta Bosra. Bosra y Temán, ¿no verdad? Allí estamos hablando de Edom. Ahora, Bosra y Temán en la actualidad son Siria. Estamos hablando de una parte de los sirios. Ahora, recuerda que la ciudad ya habíamos estudiado acerca de los, aquí está, de los gamadeos. ¿Se acuerdan los gamadeos? Gamadeos está en el versículo número 11, de allí mismo, Ezequiel 27:11. Allí dice en el 11, los hijos de Arvad, que son los sabios, con tu ejército, que son persas, los de Lud y los de Fut, que ya lo habíamos estudiado. Y dice allí, estaban sobre tus muros y alrededor de ellos y en tus torres habían gamadeos. Los gamadeos vienen de Gamat, de una ciudad siria que se llaman Gamad, o sea que viene a ser parte de los sirios. Pero estos sirios o los gamadeos significa la palabra guerreros. Gamadeo significa guerreros. Estos guerreros, estos gamadeos son mercenarios. Mercenarios preparados para la guerra, preparados con tácticas militares, ¿no verdad? Ellos no se dejan influenciar por nada, sino solamente van a hacer el trabajo para lo cual les pagan. La meta de ellos simplemente es ganar dinero, ¿no verdad? Por el trabajo, un trabajo hecho. Eso es la palabra mercenarios. Los gamadeos son mercenarios. Es decir, este poder que es Babilonia o que es Tiro, va a tener mercenarios a su disposición. Es decir, personas que reciben un sueldo para ir a matar personas, ¿no verdad? Para ir a hacer las cosas destructivas que ellos quieren hacer. Esos son los gamadeos. Ahora, al hablar acá de los de Edom, recuerda que Edom es viene de los descendientes de Esaú, que son hermanos de Jacob. Nosotros somos Jacob, somos Israel. Si estamos hablando de los hermanos de Jacob, estamos hablando de personas que odian a los cristianos. Estamos hablando de los personas como Esaú, que odiaba ¿a quién? A Jacob por haberle robado, entre comillas, la primogenitura. Así que puedes verlo por cualquiera de los dos lados. Estamos hablando de los sirios para que veas las ciudades de donde van a salir, ¿no verdad? Pero también puedes darte cuenta que estos edomitas odian a los cristianos. ¿Por qué los odian? Ese odio ya viene desde el tiempo de Abraham, desde el tiempo de Isaac. ¿Recuerdan ustedes? Que es el papá de Jacob y Esaú. ¿Estamos de acuerdo hasta allí? Miren esto. Dice ahí el versículo 16, por la abundancia de tus productos, Edom traficaba contigo con perlas, púrpura, vestidos bordados, linos finos, corales y rubíes a cambio de tus mercaderías. En la Biblia no existe, o bueno, por lo menos no hay hay para poder relacionar qué significa algo con los cristianos, no hay forma de relacionar. Lo único que se ve allí son el lino fino, que representa la acción justa de los santos, ¿no verdad? De acuerdo a lo que dice Apocalipsis. Pero en otro caso, nosotros hemos visto en Amós que todas las personas, así sean los filisteos, vamos a buscar esto, el libro de Amós, ustedes se van a dar cuenta allí. Libro de Amós se encuentra después de Joel, capítulo 1. Capítulo 1. Vamos a ver el versículo 6. Me interesa que entendamos esto. Hay algunas personas que negocian con Edom. ¿Y cómo negocian? Miren esto. Así, el Amós capítulo 1, verso 6, dice lo siguiente. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Gaza, que son los filisteos, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque ellos llevaron cautivo a todo un pueblo, para entregárselo ¿a quién? A Edom. Allí lo vemos a Edom, que los filisteos están trabajando ¿para quién? Para Edom. Están llevando un pueblo cautivo para Edom. Vamos a ver ahora el versículo 9. Miren el versículo 9 de Amós 1:9. Dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Tiro, y ahí hablamos de Tiro también, y por el cuarto no revocaré su castigo. Cuando sea mundial, recuerda que el cuarto viene de número 4 y el 4 representa mundialidad.
porque entregaron a todo un pueblo cautivo. ¿A quién? Otra vez, a Edom, y no se acordaron del pacto de hermanos. Es que Edom representa a Esaú y el pueblo de Dios representa ¿a quién? A Jacob. Son hermanos, no se acordaron de esto, ¿no, verdad? Entendemos hasta allí. Versículo 11, allí mismo, Amós 1:11. Dice allí: así ha dicho Jehová, por 3 pecados ahora de Edom, y por el 4º no revocaré su castigo, porque persiguió ¿a quién? A espada a su hermano. ¿Cuál es su hermano? Jacob. Recuerda que Edom es Esaú. Y dice: y violó todo afecto natural, en su furor le ha robado siempre, y ha guardado perpetuamente el rencor. Nota que allí en el versículo 12 dice 2 ciudades. Dice allí: prenderé fuego a Temán y consumirá los palacios de Bosra. Temán y Bosra pertenecen en la actualidad a Siria. ¿Ok? Entendemos. Tú puedes verlo como la ciudad de donde sale, que son Siria, Temán y Bosra, que pertenecían anteriormente a Edom. Y en la actualidad también puedes verlo a Edom como esas personas que van a la iglesia pero que odian a sus hermanos, ya sea por A o B motivo. Recuerda que la Biblia dice, ¿no, verdad?, que tú como cristiano tienes que amar a tu hermano. Dice, tienes que amar a tu prójimo, ¿sí o no? Así dice la Biblia. Pero los edomitas, el que tiene el espíritu de Edom dentro de la iglesia, son esas personas que odian a su hermano por A o B motivo. La Biblia dice que incluso los hermanos van a odiar a los demás, a los demás hermanos que están dentro de la misma iglesia, del mismo templo, porque simplemente hablan en nombre de Jesús. Simplemente estas personas odiadas, las que son odiadas, se levantan, hablan en nombre del Señor, explican cosas del Señor, y los edomitas simplemente lo odian. Así que allí tenemos 2 formas de entender la parte de Edom, ¿no, verdad? Vámonos a Ezequiel 27 nuevamente. Y hemos visto allí lo que dice acerca de Edom, versículo 17. Y miren quién también negocia con Babilonia, miren quién negocia con Tiro. ¿Sí? Miren quién negocia con Tiro. Aquí está. Versículo 17. Judá y la tierra de Israel comerciaban contigo. O sea que también había mercadeo, también había tráfico, también había comercio de parte del pueblo de Dios con estas personas que representan a Babilonia, con Tiro. Y miren lo que dice. Estoy en el versículo 17. Judá y la tierra de Israel. Judá nos representa a nosotros, es la iglesia del último tiempo, ese es Judá. Y cuando hablamos de la tierra de Israel estamos hablando de los cristianos. Dice allí: comerciaban contigo con trigos de Minit y Panac. Minit y Panac eran 2 localidades en Israel en donde el trigo era de mucha más alta calidad que en otros lados. Por eso es que Israel era conocido por la calidad de trigo que tenían. En ese tiempo se alimentaban ellos mucho de trigo. Así que el trigo venía a ser el alimento de ese tiempo. El alimento espiritual en nuestro tiempo, ¿quién es? ¿Qué es? Es la palabra de Dios. Repito, el alimento espiritual en nuestro tiempo es el trigo, es la palabra de Dios. Es el trigo espiritual que tú y yo debemos siempre consumir. ¿Estamos hasta allí de acuerdo? Dice: Judá e Israel llevaban trigo de Minit y Panac, o sea, trigo de alta calidad, la palabra de Dios. Llevaban allí, ¿no, verdad? Y lo negociaban ¿con quién? Negociaban los principios, negociaban los escritos, todo esto que está dentro de la palabra de Dios. ¿Qué más? Sigue diciendo allí: miel. ¿Qué es la miel? ¿Qué es la miel? ¿Saben ustedes qué es la miel? Vamos a buscar el libro de Salmos, Salmos capítulo 19. Es una canción que antes en grupos pequeños lo cantábamos cuando estábamos, podíamos reunirnos, ¿no, verdad? Salmos capítulo 19, versículo 7 y el versículo 10. ¿Lo tenemos? Versículo 7, ¿qué dice? La ley de Jehová es perfecta, convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, hace sabio al sencillo.
está hablando de la ley de Dios. ¿Qué es la ley de Dios? Los mandamientos, ¿no verdad? Los mandamientos de Jehová. Y el versículo 10 dice, deseables son más que el oro, más que mucho oro refinado, y dulces más que ¿qué? Que la miel. Así que cuando estamos hablando de miel, ¿de qué está hablando aquí Ezequiel? Está hablando de los mandamientos de Dios. Oiga, ya está hablando del trigo, la palabra de Dios. Todo lo que Dios dice para el pueblo, se lo negocia. Cuando la palabra de Dios, los principios de Dios no son negociables. Aquí en la Biblia dice que el pueblo de Dios comienza a negociar, ¿no verdad? Con Babilonia. ¿Qué más? Está hablando de la miel. Los mandamientos de Dios también comienzan a entrar dentro de esta negociación. Aceite, ¿qué es el aceite? Aceite representa al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo representa el discernimiento espiritual. Así que este discernimiento es negociado. O sea que no es digamos, el conocimiento de la palabra de Dios, ¿no verdad? Te lo enseña el Espíritu Santo. Como el Espíritu Santo ya no está en estas personas, ellos negocian, ¿no verdad? Como diciendo, esto es parte de lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias, a las personas. Pero no es así. Por eso es que ellos comienzan a negociar con todo esto, ¿no verdad? ¿Qué más? La última parte dice, y resina. La palabra resina es ungüento o bálsamo. Recuerda que hay un ungüento que la Biblia en Isaías dice que tiene que ponerte para los pecados, para las llagas que uno tiene, que son los pecados que nosotros tenemos. Dios dice allí en Isaías que nos ve, dice, como estamos enllagados desde la punta de la cabeza hasta la punta del pie. Y dice él, nadie nos ha puesto ungüento, nadie nos ha puesto bálsamo. ¿Por qué? Para poder alivianar el dolor que produce el pecado en nosotros. Así que nota lo que están negociando. La parte del ungüento, eso que se coloca para que el pecado, ¿no verdad?, vaya siendo curado. El ungüento que da Dios para las curaciones, para las sanaciones del pecado. Todo esto es simplemente negociado por ellos. Así que entendemos esta parte. En este caso, ese ungüento es un bálsamo para curar, ¿no verdad? Siguiente versículo, versículo 18. Damasco comerciaba contigo por la gran abundancia de tus productos y de toda riqueza. Con vino de Helbón y lana blanca ellos negociaban. En donde recuerda que Damasco es la capital de Siria. Si estamos hablando de Siria, ¿no verdad? Siria vendría a ser algunas partes, aquí está bien estructurado y bien separado. Es decir, una parte era lo que nosotros conocíamos como Edom. También son ellos Edom, recuerda, Temán y Bosra, ¿no verdad? Y también está hablando de la capital. Por lo regular en las capitales siempre se asientan los gobiernos. Por ejemplo, el Palacio de Gobierno de los Estados Unidos están ¿en dónde? En Washington. ¿Y Washington qué es? Es la capital de los Estados Unidos. Si tú vas y preguntas acá en Ecuador, ¿dónde está el Palacio de Gobierno? En Ecuador. ¿En dónde está? En Quito. ¿Y qué es Quito? Es la capital, ¿no verdad? Si hablamos de Damasco, Damasco es la capital en ese tiempo de Siria. Y si estamos hablando de Damasco, ¿no verdad?, quiere decir que tiene que ver, está metido allí el apoyo del gobierno sirio. O sea, y ahí sí es toda Siria. Y dice aquí que Damasco comerciaba contigo por la gran abundancia de tus productos y de toda tu riqueza. Con vino de Helbón y lana blanca ellos negociaban. Si tú vas a buscar el contenido espiritual ahí en vino, el vino de Helbón era el mejor vino del mundo en ese tiempo. Era conocido como uno de los mejores vinos del mundo, el vino de Helbón. Si hablamos del vino, nosotros podemos hablar de las doctrinas. Recuerda tú que la mujer, la Babilonia, la ramera, estaba con una copa de vino, ¿no verdad? Estaba con una copa de vino, y con este vino embriagaba a todas las naciones. Este vino tiene que ver con las doctrinas de los acuerdos que ellos tienen con las naciones. Así que ellos, como tienen alianzas con todo el mundo, ellos van enseñando sus doctrinas, las alianzas, las nuevas alianzas que ellos están haciendo, ellos las van
van comerciando, ¿no verdad?, con Babilonia. Y acuérdate que ya tenemos a los gamadeos, que tiene que ver con Siria, que son los que defienden a Babilonia. Así que tienen algo muy fuerte ellos internamente, que se protegen entre Babilonia y entre Siria. Los gamadeos, estamos hablando de Edom, estamos hablando de Damasco, estamos hablando de que tienen muchos convenios entre ellos, de acuerdo a lo que está diciendo la Escritura, ¿no verdad? Estoy hablando de acuerdo a lo que dice acá. Versículo 19. Versículo 19. Aquí en el versículo 19 voy a leerlo, pero quiero que ustedes después escuchen lo que dice la versión inglesa, la versión King James. Quiero que escuchen después esto. Primero, versículo 19. Yo lo voy a leer. Dice: asimismo Dan y el errante Javán, a cambio de tus mercaderías, te dieron mercancías de hierro labrado, mirra destilada y caña aromática. ¿Ok? Así, ahí está hablando de dos partes, ¿no verdad? Dice: asimismo Dan y el errante Javán. Ya de Javán ya habíamos hablado, ¿sí o no? Voy a leer lo que dice la versión, para no entrar en detalles, porque son unos detalles de traducción. Por ejemplo, a ver, les voy a dar un detalle. La versión Septuaginta no pone la palabra, el término asimismo, sino que pone el término B. B pequeña E, B. Entonces la palabra sería Bedam. No es de ver. Se une con el Dan y dice Bedam. Bedam, es una palabra unida. Bedam. Eso es lo que significa el asimismo. Entonces lo pone con el hebreo B. Esta ciudad, porque la llaman como una ciudad, que es Bedán, se encuentra cerca de Irak, ¿no verdad? Javán, no de los griegos como lo habíamos visto aquí en el tabla de las naciones, porque ellos están hablando de una colonia griega en Arabia Saudita. La palabra errante, ¿no verdad?, la Septuaginta no la traduce como errante, sino deusal. Oiga, que es interesante esta parte. Por eso es que entendiendo y buscando las traducciones, mejor yo busqué la versión King James, la versión inglesa, que te da una interpretación o una traducción más entendible. Te la voy a leer. Mira lo que dice la versión inglesa del versículo número 19. Dice lo siguiente en la versión King James: todos los pueblos estén cerca como Dan, israelita, o lejos como los griegos, o Javán, que solían andar errantes por amor al comercio, frecuentaban tus mercados trayendo hierro labrado, mirra destilada y caña aromática. ¿Entendieron? ¿Es más entendible la versión inglesa, sí o no? Es mucho más entendible. Miren, lo vuelvo a leer para poder entenderlo. La versión inglesa dice, del versículo 19 de Ezequiel 27: todos los pueblos estén cerca como Dan israelita, o lejos como los griegos, o Javán, que solían andar errantes por amor al comercio. Errante significa andar por cualquier lado, ¿no verdad? Por amor al comercio. Es que ellos querían negociar, ellos andaban buscando cómo negociar, como Dan israelita. Nota que es una tribu del pueblo de Israel, ¿no verdad? De Israel. Frecuentaban tus mercados, los mercados de Tiro, los mercados de la Babilonia, trayendo hierro labrado, mirra destilada y caña aromática. ¿Entendemos hasta allí? Versículo número 20. De Dan, y ahora sí, de Dan tiene que ver, ¿con quién tenía que ver? ¿Recuerdan ustedes? De Dan tiene que ver con los árabes. Recuerden que habíamos hablado que los árabes tienen 12 tribus. No sé si en la tabla de naciones están las tribus de los árabes. Ahí creo que estaban 12 o 13 tribus. Bueno, dice allí, el versículo 20: de Dan comerciaba contigo con paños preciosos para monturas. De Dan
es árabe, es Arabia Saudita, toda la parte que tiene que ver con los árabes, pero recuerda que los árabes son muy grandes, ellos son muchas tribus. ¿Están allí? ¿Podemos verla? Vamos a ver. Aquí está, las 13 tribus árabes. Si ustedes lo pueden ver allí, están las naciones árabes, y ahí está Almodá, Selef, Hazarmaveth, Gera, Adorán, Usal. Aquí está lo que decía errantes, de Usal, ¿recuerdan? Y ahí está Dikla, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Ávila, Jobab. Son las 13 tribus árabes en el mundo de las naciones árabes. Así que ellos son muchos, ¿no, verdad? Así que en el versículo 20 dice, Dedán comerciaba contigo. Estamos hablando de los árabes. Versículo 21. Arabia y todos los gobernantes de Cedar. ¿Quiénes son Cedar? Cedar son una tribu, es una de las tribus más influyentes de los árabes. Esos son Cedar. Si tú buscas en Isaías, va a hablar de Cedar, que ellos tenían sus tiendas de campaña en donde todo el mundo podía verlos. Ellos eran muy numerosos, esos son los de Cedar, ¿no, verdad? Y sigue diciendo, todos los gobernantes de Cedar traficaban contigo y nota con qué traficaban, con corderos, carneros y machos cabríos. Con todo ello comerciaban contigo. Los corderos. Cuando tú hablas de cordero, ¿de quién tú te recuerdas? En la Biblia dice que llega el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Han escuchado ese versículo? Cuando tú hablas de corderos, tú estás hablando de que aparenta ser cristiano, ¿no, verdad? Vámonos, por ejemplo, a Apocalipsis 13. Miren Apocalipsis 13. La segunda bestia. Apocalipsis 13:11. Sabemos que la segunda bestia de Apocalipsis 13 son los Estados Unidos. Ya eso lo hemos estudiado anteriormente. Pero mira lo que dice allí, versículo 11. Apocalipsis 13:11 dice allí, después vi otra bestia. La palabra bestia significa nación, país, estado, ¿no, verdad? Un poder que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un ¿qué? Cordero, pero hablaba como un dragón. Así que cuando tú veías esta bestia, que es la segunda bestia de Apocalipsis 13, tenía 2 cuernos de cordero. O sea, en otras palabras, tú lo veías y aparentaba ser ¿qué cosa? Un cordero. Es decir, cuando hablamos de cordero, hablamos del cordero mayor, de Cristo. Es decir, este poder, esta bestia parecía ser cristiana, ¿no, verdad? De lejos tú lo veías y parecía cristiano. Pero cuando él hablaba, cuando esta bestia hablaba, hablaba como dragón. ¿Quién es el dragón? Satanás. Estábamos hablando de la segunda bestia, que son, ya lo entendemos nosotros, que son los Estados Unidos de América. ¿Ok? Y aquí viene, y en cambio te está diciendo que estos árabes comercian con Tiro, con corderos. Oiga, con corderos. ¿Con qué están negociando? Con los cristianos, corderos, carneros y machos cabríos. Recuerda que son 3. Y Dios está, el número 3 representa énfasis espiritual. Dios está enfatizando aquí que los árabes en algún tiempo, ¿no, verdad?, van a negociar también con los corderos, los machos cabríos y ¿quiénes más? Y los carneros. Y todos ellos, recuerda que tienen un valor dentro del santuario. Para todo esto estaba dentro del santuario siempre los corderitos, el carnero, ¿no, verdad? Y los machos cabríos. Versículo 22. Los mercaderes de Sabá y de Ramá. Sabá y de Ramá vienen a ser otra tribu árabe. Hicieron comercio contigo con lo principal de toda especiería y con toda piedra preciosa y oro a cambio de tus mercaderías. Voy a seguir leyendo porque todo esto ya nosotros hemos visto, ¿no, verdad? ¿De qué se trata? Versículo 23. Arán, Cane, Edén y los mercaderes de Saba, de Asiria y de Quilmat traficaban contigo. Y Dios está hablando, miren, es interesante. Si tú quieres estudiar bien al detalle, tú puedes hacerlo. Por ejemplo, yo recién hace poco nada más me di cuenta de algo. En la tabla de naciones está, por ejemplo, que los asirios, cuando la Biblia te habla de asirios, en la actualidad, ¿quiénes son los asirios? ¿Dónde están asentados los asirios? ¿Sabes quiénes son los asirios en la actualidad?
Y yo me llevé tremenda sorpresa. Los asirios, de acuerdo a la tabla de naciones, y haciendo todo, digamos, la unión para ver dónde ellos estaban, la unión demográfica, ellos son los alemanes. Mira, Asiria con los alemanes. ¿Podemos ver la tabla de naciones? Los asirios son los alemanes en este tiempo. O sea, recuerda que ellos fueron de parte del grupo bárbaro de los alamanes, ¿no? ¿Verdad? Pero eso tiene que ver con los asirios. Mira esto. Asur, primero eran Asiria y luego ¿qué fueron? Alemania. Oiga, ¿y los asirios siempre han sido peleones? ¿Ah? Los asirios siempre han sido peleones. Ahora puedo entender un poco más por qué la Segunda Guerra Mundial y tantas situaciones que han habido en el tiempo, ¿no? ¿Verdad? Como el Holocausto, algunas cosas más. Ellos vienen directamente de los asirios. Ahí está, para que tú puedas hacerlo. Repito, tú puedes ir a buscar toda esta información, tú la puedes buscar. Y tú, mira, si tú poniéndote a estudiar no crees viendo las señales de las cosas que están sucediendo y tú piensas que todo va a estar tranquilo, porque Dios está diciendo que todas estas naciones que las está mostrando, ellos van a traficar de alguna u de otra forma. ¿Con quiénes? Con Babilonia, pero intercambiando cristianos, intercambiando algunas cosas. Por eso es necesario que tú estés al tanto de la situación. Seguimos. Versículo 24. Estos mercaderes tuyos negociaban contigo en varias cosas: mantos de azul, bordados, cajas de ropa preciosas, enlazadas con cordones y madera de cedro. Y ahí madera de cedro hay mucho para interpretar, ¿no? ¿Verdad? Versículo 25. Dice lo siguiente: las naves de Tarsis. ¿Cuáles son las naves de Tarsis? ¿Quién era Tarsis? España, ¿no? ¿Verdad? España y parte de Portugal. Dice allí, las naves de España o de Tarsis eran como tus caravanas que transportaban tus mercancías. Es decir, España viene a ser, o Tarsis, viene a ser como un intermediario. Por eso es que tú ves que ellos están a la par y en primera fila con respecto a esto del orden mundial. Y dice allí, las naves de Tarsis eran como tus caravanas, te está hablando de Tiro, que transportaban tus mercancías para el resto del mundo. Ellos son los que entregaban las mercancías. Llegaste a ser opulenta, grande, majestuosa, te multiplicaste en gran manera en medio de ¿dónde? De los mares. ¿Qué son los mares? Donde un lugar donde hay mucha gente, ¿no? ¿Verdad? Eso dice la Biblia, mucha gente. Así que Dios dice que se multiplicó en medio de todo el mundo, de mucha gente. Versículo 26. En aguas profundas te anclaron tus remeros. El viento del este te quebrantó en medio de los mares. Nota que es una poesía fúnebre, es un canto fúnebre. Y Dios está diciendo en aguas profundas. En otras traducciones dice en el abismo. El abismo son aguas profundas. Y aguas es mucha gente, es decir, en el corazón de mucha gente, ¿no? ¿Verdad? Te anclaron tus remeros, o sea, los sabios, ¿a dónde te llevaron? En el corazón de las personas. Pero Dios mandó un viento solano, viento del este te quebrantó. Quebrantar vino para destruirte este viento, en medio de las muchas personas. Versículo 27. Tus riquezas, tus mercaderías, tu tráfico, tus remeros, tus pilotos, tus calafateadores, los agentes de tus negocios, con todos los hombres de guerra que tú tienes y con toda la tripulación que se halla en medio de ti, ¿qué dice Dios? Caerán en medio de los mares el día de tu caída. Entendemos, ahora tiene un significado especial. Dios está diciendo que esta Babilonia tiene que caer, juntamente con todos las personas que estaban defendiendo este poder, ¿no? ¿Verdad? Versículo 28. Al estrépito de las voces de tus marineros temblarán las costas. Temblarán las costas. Y ahí, hablando de las costas, estamos hablando de todos los países que negociaban con esta nave. Recuerda que una nave, que es un barco grande y majestuoso, no puede llegar a un aeropuerto. ¿A dónde tiene que llegar? A un puerto. Y un puerto es una costa, ¿no? ¿Verdad? Y al hablar de costa estás hablando de todo el negocio que hacía Babilonia con todos los países del mundo. Versículo 29. Descenderán de tus naves todos los que empuñan remo,
todos los que están allí van a bajar de Babilonia, ¿no verdad? Los remeros y todos los pilotos del mar se van a quedar en tierra. Ya no van a estar con ella. En otras palabras, van a dejar esa nave en medio del mar solo porque todos se van a bajar de allí. Versículo 30. Ellos harán oír su voz sobre ti, gritarán amargamente, echarán polvo sobre sus cabezas y se revolcarán en cenizas. ¿Por qué? Versículo 31. Se raparán por ti los cabellos, se ceñirán con ropa áspera y entonarán por ti lamentaciones amargas con amargura del alma. ¿Por qué hacen esto? Porque esto es señal de ¿qué? De duelo, es señal de luto. ¿Por qué están enlutados? Porque resulta que el viento que quebrantó, el viento solano del este que Dios mandó, destruyó toda la ciudad. Y ahora ellos no estaban allí en el barco, ellos estaban en tierra, pero al mirarla a lo lejos comenzaban a llorar por ellos. Hacían una lamentación, ¿no verdad? Versículo 32. Entre gemidos entonarán por ti lamentaciones. ¿Cuáles son las lamentaciones? Harán lamentación por ti diciendo: ¿quién como Tiro, como la destruida en medio del mar? Versículo 33. Cuando tus mercaderías salían de las naves, saciabas a muchos pueblos, a los reyes de la tierra enriqueciste, con la gran abundancia de tus riquezas y mercancías. En el tiempo en que seas quebrantada por el mar, en lo profundo de las aguas, tu comercio. Recuerda que cuando hablamos de agua hablamos de mucha gente, ¿no verdad? Cuando está quebrantada, dice, y en el tiempo en que seas quebrantada por el mar. Ahora, yo quiero que entiendas esto. ¿Quién está quebrantando a quién? Dice allí que en el tiempo en que seas quebrantada, ¿por quién? Por el mar. ¿Quiénes son el mar? La gente, las personas que antes te apoyaban, que estaban dentro del corazón, ¿no verdad? De ellos. Ahora ellos son los que te van a destruir. Ahí está, dice, por el mar. En lo profundo de las aguas, tu comercio y toda tu tripulación caerán en medio de ti. Todos los moradores de las costas estarán atónitos por tu causa, y sus reyes temblarán de espanto, se demudará su rostro. Los mercaderes en los pueblos silbarán contra ti. Vendrás a ser objeto de espanto y para siempre, ¿qué cosa dice allí? Dejarás de ser. Ahora, mira esto. Yo lo he leído rápido porque es entendible, ahora ya podemos entender más rápido, ¿no verdad? Pero quiero que entiendas algo. Esto es lo mismo que está en Apocalipsis 18. Vámonos a Apocalipsis 18 para que tú lo entiendas. Apocalipsis 18. ¿Lo tenemos allí? Apocalipsis 18. Mira lo que dice allí. Versículo 9 en adelante. Apocalipsis, el último libro de la Biblia, capítulo 18. ¿Lo tenemos? Versículo 9. Los reyes de la tierra que han hecho alianzas, ya entendemos, han fornicado con ella, y con ella han vivido en deleites, dice allí, llorarán y harán lamentación sobre ella. ¿Acaso no es lo mismo que dice Ezequiel 27? Dice allí, harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio. Poniéndose lejos por el temor de su tormento dirán, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte. Recuerden que también habían dicho, ay de aquella ciudad de Tiro, ¿no verdad? De aquella ciudad fuerte. Porque en una sola hora, dice, vino tu juicio. Los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Versículo 15. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella, se pondrán lejos por el temor de su tormento. ¿Qué cosa estarán haciendo? Llorando y lamentando. Lo mismo que dice Ezequiel 27. Versículo 16, diciendo, ay de la gran ciudad, que estaba vestida de lino fino, púrpura, escarlata, y estaba adornada de oro, piedras preciosas y perlas. Nota para qué era el tráfico de estas perlas, ¿no verdad? De las piedras preciosas. Porque en una sola hora han sido consumidas tantas riquezas,
todo piloto y todos los que viajan en naves, los marineros y todos los que trabajan en el mar se pusieron como de cerca. Dice allí, de lejos, y viendo el humo de su incendio dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron ¿qué cosa? Polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando. Nota que el polvo sobre sus cabezas es señal de ¿qué? De luto, ¿no verdad? Llorando y lamentando y diciendo, ay de la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas. En una sola hora ha sido desolada. ¿Entendemos esto? Entonces, queda claro, y quiero que entiendan esta parte. Ezequiel 27 es una lamentación, o es una endecha, es un canto fúnebre de parte de Dios para explicarnos ahora en nuestro tiempo que es la misma Babilonia que está en Apocalipsis. Entendemos que Ezequiel es un libro profético por excelencia. Y sigue, y más adelante vamos a seguir leyendo lo que viene en Ezequiel 28 para que tú puedas entender que Dios quiere avisarte las cosas que van a venir para que tú estés preparado. Repito, Dios en este capítulo 27 quizás a algunos nos aburrió en los nombres, ¿no verdad? Pero es importante que tú entiendas que todos estos nombres en la actualidad existen de estas naciones. Y si tú vas a buscar todas las cosas de guerra y todo lo que se está traficando, tú te vas a dar cuenta que cada nación que está mencionando aquí, en la actualidad ellos son número uno en su área, en lo que están vendiendo, en lo que mercadean, en la actualidad. Y eso es lo que podrían estarle dando, ¿no verdad?, a la gran Babilonia. Por eso es que la vuelven opulenta, grande, ¿no verdad?, majestuosa. Así que espero que nosotros podamos haber entendido. Vamos a terminar cantando. Vamos a terminar cantando Yo quisiera ser tu siervo, Señor. Como la nieve fiel al polo es tu amor, así eres Dios. Como el rocío tierno al amanecer, así eres Dios. Como la brisa que va suavemente del mar, así es tu amor, así eres Dios. Yo quisiera ser tu siervo, Señor, no sea parte de mí tu voluntad, solamente escucha hoy mi clamor. No se apague más mi fidelidad. Yo quisiera ser tu siervo, Señor. Toda mi alma es tuya de corazón. Y si en algo te ofendí, oh Señor, perdóname. Como la nieve fiel al polo es tu amor, así eres Dios. Como el rocío tierno al amanecer, así eres Dios. Como la brisa que va suavemente en el mar, así es tu amor, así eres Dios. Yo quisiera ser tu siervo,
se aparte de mí tu voluntad. Solamente escucha hoy mi clamor. No se apague más mi fidelidad. Yo quisiera ser tu siervo, Señor. Toma mi alma, es tuya de corazón. Y si en algo te ofendí, oh Señor, perdóname. Bien, vamos a inclinar el rostro para comunicarnos con Dios. Padre amado que estás en las alturas de los cielos, Señor, te doy gracias porque una vez más hemos terminado un capítulo, Señor, de Ezequiel. Te pido que tú estés con nosotros, que perdones todos nuestros pecados, que nos ayudes, Señor, a entender que tú siempre nos estás dando mensajes para saber, Señor, lo que tenemos que esperar del futuro, para saber, Señor, que tenemos que estar preparados contigo. Señor, ayúdanos a entender que todas estas profecías lo que tienen que hacer es, lo que hacen, Señor, es simplemente llevarnos más a ti, unirnos más a ti, sabiendo, Señor, que tú nos amas y que por eso nos preparas. Quédate con nosotros, quédate con las personas que te necesitan, Señor, que quizás tienen problemas económicos, problemas de salud, Señor, ahora con esta peste, Señor, que está en el mundo entero. Te pido que tú estés con las personas y que ellos puedan entender que necesitan, Señor, de tu mano sanadora y que puedan confiar en ti, Señor, más que en las personas, para que en los problemas más difíciles que ellos se encuentren, ellos siempre eleven su mirada, Señor, hacia ti y de esta forma, Señor, puedan amarte más y conocerte más cada día, porque tú nos amas, Señor. Ayúdanos a seguir adelante, Señor, a poder tener esta fe inquebrantable que tú nos puedes dar siempre y cuando, Señor, nosotros te la pidamos. Gracias por tu amor, quédate con nosotros porque son favores y bendiciones que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, nos estamos viendo, hermanos, el día jueves a las 7:15 de la noche. Bendiciones, el día jueves nos vemos. Bendiciones, mis hermanos.